Saludos mis estimados estudiantes. Hablemos acerca de recolección de datos. Para nosotros trabajar con un dato, debemos tener muy claro primeramente qué es un dato. Y esa definición de dato que puede ayudarnos a entender exactamente a qué nos estamos refiriendo es aquella en la que se nos induce a entender que un dato es cada uno de esos valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Esto nos empuja a nosotros tener muy claro que existen varios métodos para recolectar datos y esos métodos son todos esos medios que se utilizan en el proceso de investigación, que utiliza el investigador, que se relaciona tanto con los participantes, con ese individuo que se está observando en el proceso investigativo. Y todos esos medios que se utilizan para obtener la información necesaria que permitan alcanzar los logros de la investigación es a lo que nosotros llamamos método de recolección de datos. Hay que tener en cuenta tres elementos generales. Primero la selección, luego la aplicación y luego la organización. Eso es lo que nos puede a nosotros definir el método que vamos a utilizar. Hay tres características primarias, principales, que no podemos obviar a la hora de seleccionar un método. Primero debe ser confiable, segundo debe ser válido y tercero debe ser objetivo. Confiable es que nos pueda proveer de todo aquello que nosotros andamos buscando que ya haya sido de alguna manera probado y que podamos nosotros entender que con él vamos a lograr lo que estamos buscando. Válido porque ya haya agotado una serie de pruebas que demuestren que ciertamente está directamente relacionado, que sus aportes científicamente son eh, de alta validez, y objetivo es que vaya directamente a nuestro tema y problema de investigación. En la recolección de datos hay varias consideraciones generales que debemos tomar en cuenta para hacerla. Lo primero es que debemos tener muy claro cuáles son esos datos que vamos a recolectar. Lo segundo es que debemos definir la fuente que vamos a utilizar, decidir el universo, en población, la muestra de la cual nosotros vamos a obtener esos datos, seleccionar el instrumento que sea el más indicado para hacer la recolección, y en esto debemos estar conscientísimos de que definitivamente el instrumento que nosotros vamos a utilizar es el más apropiado para conseguir esos datos. Esos datos implica que nosotros vayamos algunas veces a utilizar creaciones de otros instrumentos que ya existen, con metodologías que ya están definidas, o que nosotros vamos a crear algunos nuevos o adaptarlos dependiendo de lo que nosotros queremos encontrar. Está la parte de la elaboración de las preguntas, en el caso de ciertos instrumentos, definir esa estructura del instrumento que sea amigable, y finalmente ya con todo esto quedaría el diseño del instrumento. Hay dos etapas que algunas veces se olvidan y creemos que cuando el documento está diseñado, listo, se ve bonito, ya entonces podemos avanzar a la recolección de datos, y no es así. Tenemos primero que hacer una prueba, y esto se haría en una muestra similar a la muestra definitiva de nuestro estudio. No recomiendo que sea en la misma población, ¿no?, donde vamos a realizar el estudio, o sea, la misma muestra más bien, pero sí que sea realizada en un grupo más o menos similar a la muestra que vamos a trabajar o la población que vamos a trabajar, de modo que sea una prueba más apropiada, más creíble, más cercana a la realidad, y nos sirva para mejorar la calidad de nuestro instrumento. Esto es que la validación del instrumento, entonces, va a tener mayor fuerza. Nosotros agarramos, hacemos la aplicación de prueba, podemos retroalimentar, y entonces buscamos expertos para también que nos validen el instrumento. El proceso último debería ser, o el paso último debería ser, la revisión de ese documento a partir de las pruebas y del proceso de validación,
Y finalmente, entonces, reproducimos ya el instrumento teniendo la conciencia de que es un instrumento robusto, o sea, un instrumento que nos va a ayudar a hacer la recolección de la manera apropiada. ¿Qué son entonces las fuentes de información? Todos aquellos medios de los cuales nosotros conseguimos, o sea, de donde procede la información, son fuentes de información. Características principales es que nos satisfagan todo lo que nosotros necesitamos en función de conocimiento, según la situación o problema que hemos presentado, y que posteriormente es lo que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos que estamos esperando en la investigación. Las fuentes de información podrían muy bien estar fundamentadas en un instrumento, y yo digo que sí, que siempre hay un instrumento, porque independientemente de lo que escojamos para hacer la captación de los datos, debe haber algo que registre lo que estamos haciendo para que el proceso sea ciertamente metodológico y para que podamos acercarnos lo más posible a los fenómenos y extraer entonces la información de una manera más equilibrada. Hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta, que son la forma y el contenido. Cuando hablamos de la forma, nos estamos refiriendo al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico. Y cuando hablamos a la técnica que utilizamos para estas tareas, ese contenido está definido por los objetivos que queremos alcanzar con la investigación, pero también con cada uno de los demás elementos que tenemos que rodean nuestro proceso investigativo. Las fuentes las podemos clasificar en primarias o directas o secundarias e indirectas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En las fuentes primarias son aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o una muestra de la misma. Para su recopilación se obtienen por medio de una investigación directa al objeto de estudio a través de métodos establecidos. Para reunir datos primarios, lo ideal es que nosotros hagamos un plan de recolección de datos, un plan de investigación en donde nosotros podamos tomar un sinnúmero de decisiones. Entre esas decisiones están el método que vamos a utilizar, los instrumentos que vamos a utilizar para hacer la recolección, cómo es el proceso de muestreo. Ya en videos anteriores hemos hablado de la muestra y de los tipos de muestra, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para conseguir o contactar a esos individuos que van a participar de nuestra muestra. Esas fuentes primarias podríamos nosotros enumerar unas que son las que más ustedes van a utilizar. La entrevista, la observación simple, la observación participante, y a ustedes le llamarán mucho la atención el hecho de por qué observación, ¿por qué simple? ¿Por qué participante? Bueno, son distintas, vamos a verlo inmediatamente. Esas fuentes podría clasificarse también en directas o indirectas, ustedes van a ver de qué se trata. Y hay otra cuarta forma de fuente primaria, que son los grupos de discusión, que también vamos a hablar un poquito de ellos. Empecemos entendiendo que la observación no es ver, es un registro visual de las cosas, de la situación real que tiene el objeto de estudio, con lujo de detalles, y que está consignando en este proceso de visualización los datos de acuerdo a un esquema que ya nosotros tenemos previsto. Por eso les decía que hasta para observar se necesita un instrumento. Siempre vamos a necesitar instrumentos. Hay ventajas muy especiales en observar. Lo primero es que cuando nosotros estamos observando, podemos ver no solamente datos cuantitativos, sino también los cualitativos. Y entonces eso implica que nosotros ahí estamos observando características o condiciones particulares de los individuos. Podemos tener en cuenta conductas, podemos tener en cuenta actividades, podemos tener en cuenta lo que nos rodea, los ambientes, la forma en que la gente se está expresando, su actitud. Y por lo tanto, esto permite que este método como tal, esta fuente como tal, sea utilizada en cualquier tipo de investigación. Y es una fuente que de ninguna manera va a depender de otros, sino que uno mismo es quien, como investigador, tiene la oportunidad de hacerla. Se pueden entrenar obviamente a otros para que la hagan, pero
La objetividad es ahí un poco variable, cambiante, puesto que no todos observamos lo mismo. Depende de muchísimas cosas, especialmente en el expertise que podamos tener. Hay desventajas, por supuesto, y la principal desventaja va definida por lo que acabo de decir. Como requiere una agudeza mayúscula, una habilidad para ver más allá de las cosas que están a la vista común, si quienes se están acompañando en el proceso investigativo no tienen la experiencia suficiente, pues lógicamente va a haber algunos cambios en el proceso y no será posible que podamos tener las mismas opiniones de distintas personas con distintos niveles formativos. Incluso con los mismos niveles, en las experiencias que podamos tener relacionadas a otros asuntos puede generar diferencias entre lo que podemos observar. La observación demanda una cantidad de tiempo mayor que cualquiera de las otras fuentes de información o de recolección de datos. Tiene sesgos por lo relacionado directamente por lo que dije, no todo el mundo ve lo mismo. Aún esté todo el mundo frente a esta presentación que les estoy haciendo, habrán unos que estarán viendo detalles que otros no. Y por tanto, eso genera sesgos, unos errores que repercuten al final en el resultado de la investigación. Esto también es muy evidente al momento de hacer el análisis, al momento de nosotros tener las observaciones generales, la interpretación general de lo que se estuvo investigando, porque dependiendo de quienes participen, podrían obtener visiones distintas, o sea, ver cosas diferentes del mismo sujeto de investigación. La observación directa es cuando el investigador toma directamente los datos. No necesita un cuestionario ni un intermediario para poder observar esos datos. Uno de los elementos que se puede mencionar es principalmente cuando nosotros estamos a la vista de un evento, de un escenario, y entonces a partir de ese es que nosotros nos construimos una explicación de lo que ocurre. He de mencionar algunos ejemplos. Hay algunos programas de televisión por cable en donde hay personas que de manera externa observan el comportamiento de otro para poder construir la solución del problema. Ese tipo de recolección es la recolección directa. La gente no se involucra necesariamente, sino que mira cómo transcurren todos los eventos. Ello hay un proceso, un método de recolección que se ha utilizado por bastante tiempo, que es la cámara de Esser-Hesser, en donde el observado ni siquiera se entera de que los están mirando. Lógicamente hay otros tipos de observación directa que se auxilian de instrumentos, como ustedes muy bien lo han experimentado a través del tiempo que tienen estudiando. El microscopio, la balanza, un voltímetro, el termómetro, el telescopio, cualquier otro de esos son instrumentos que nos ayudan a tener la observación directa. Hablemos un poquito más de la cámara de Esser-Hesser. Aquí tienen ustedes una imagen gracias a una infografía del maestro Fernando Moya, en donde se nos muestra una característica más o menos general de una cámara de Hesser. Ustedes pueden notar ahí que hay un sinnúmero de participantes cuando se trata de un proceso investigativo profesional. Tenemos estos participantes que están en una sala de observación y esta sala de observación queda contigua a una sala en donde se está haciendo una entrevista, que el psicólogo habla con la víctima, esos expertos están mirando características de eso, pero también hay otra área que es una área llamada área de rapport, en donde se deja la posibilidad de la participación de niños, de otra persona, un entorno donde no sepa ni se sienta observado. El participante mira en no más que un espejo, un área más o menos con esas características, pero del otro lado los expertos o el investigador está observando los detalles. Aquí tenemos otro ejemplo visual de una cámara de Hesser.
también una infografía que nos puede ayudar a recrear un poco lo que sucede, en donde se puede estar mirando cómo se comportan las personas. En algún momento todos perdemos la vista de que estamos siendo observados. Y si de previo no sabemos que vamos a estar siendo observados, pues lógicamente se nos hace difícil simular comportamientos, sino que somos tal cual como siempre lo hemos sido. La observación simple se utiliza para evitar inhibiciones o alteraciones en la conducta de los sujetos observados. Se trata de pasar de lo más desapercibido, que no se imaginen que nosotros estamos ahí, de manera que no tengamos ningún tipo de intervención muy directa. Se trata de ser discreto, cuidadoso, uno se confunde dentro de todo el que está ahí y observa y va tratando de atender, de poner atención a esos elementos que nos pueden servir de explicación al objeto, a la situación que estamos observando y que lógicamente nos hacen un cambio de hipótesis. En la participante estamos nosotros pues mezclados directamente, es como los policías encubiertos, ¿no? Que interrumpen su forma de vida para transformarse en la del objeto observado, mezclarse ahí y lógicamente generar un sinnúmero de posibilidades para sí mismo y para obtener entonces respuestas a lo que se está observando. La observación indirecta es cuando entonces los datos no son obtenidos directamente del investigador, pero utiliza un cuestionario. Hay varias escalas que se utilizan para la observación. Aquí les estoy poniendo algunos nombres. Tenemos la lista de cotejo, la escala de estimación, la escala de Likert, la escala de Goldberg y la escala de Gottman. Estas escalas son fabulosas para nosotros poder guiarnos y entonces hacer un proceso que sea más preciso y es más fundamentado en elementos como lo son la encuesta. En el caso de la entrevista, también puede utilizarse la observación directa, pero más bien aquí la traigo como otra de las fuentes primarias. Y sabemos bien que se trata de la interacción entre al menos dos personas, en donde el investigador es una de esas personas y va tratando verbalmente o por escrito, va solicitando un sinnúmero de elementos para que la persona vaya respondiendo. Ya se supone que hay una parte previa investigada y entonces se fundamenta todo el cuestionario en estos elementos. La entrevista se puede decir que es una forma muy específica de interacción social, recolecta datos haciendo uso también de la observación porque podemos mirar las actitudes, cómo la gente se comporta durante ese proceso. El investigador va formulando preguntas y las personas entonces va dando datos, se va generando una dinámica bastante interesante y favorece a la recolección, principalmente cuando se trata de investigaciones de tipo cualitativo. Hay tres tipos de entrevistas a ver, ¿no? Tenemos la entrevista estructurada, es una entrevista, ya viene como, ¿verdad? Cuadrada, hecha, en donde tenemos preguntas con preguntas abiertas y cerradas y así mismo van a venir entonces las respuestas. Tenemos un segundo tipo que son preguntas libres, no estructuradas, donde la gente sabe que va a hablar de un tema, pero la misma entrevista es la que va llevando a una cosa o la otra y no se tenía como un guión previo de lo que se iba a preguntar secuencialmente. Y la tercer tipo es la tercera forma, ¿no? De entrevista, que es la mixta, en donde hay una relación entre la estructurada y la no estructurada. Hay un guión previo con una serie de ítems que lógicamente son los que nosotros vamos a estar utilizando y a partir de esos ítems es que se inicia la conversación. Pero muy bien, dependiendo de lo que vaya respondiendo el entrevistado, puede eso ir variando, cambiando y llevando a que haya otro tipo de exposición o otro tipo de búsqueda. A una entrevista que nosotros haremos toda la vida como personal de salud, en especial los estudiantes de medicina, es la historia clínica, esa interrelación que se hace con el paciente
en ese abordaje cuando se acerca a nuestros consultorios. La historia clínica no es más que una entrevista, algunos la han considerado estructurada, yo más bien la considero mixta, porque tiene un poco de ambos mundos. Tenemos ahí unos elementos generales que son lo que se pregunta, pero de todas maneras, según lo que el paciente vaya diciendo, según lo que ese demandante de los servicios está respondiendo, entonces nosotros vamos cambiando y haciendo una exploración y nos vamos saliendo del guión, que en este caso el guión es la historia clínica. Los grupos de discusión, que es otra forma de fuente primaria, son conversaciones que ya se han planeado, tienen un diseño y en donde hay una serie de componentes, donde tenemos una cantidad de 6, 8 personas, 5, que están guiadas por alguien que tiene expertise en el tema, al que llamamos moderador. Es una discusión en cierto modo relajada, en donde todos tienen la oportunidad, perdón, de participar y donde todo el mundo va exponiendo sus ideas. Y esa exposición de las ideas va surgiendo en torno de ese tema que es el que aflora la discusión de un modo interesante. Tenemos algo que debemos diferenciar, que son los grupos focales de los grupos de discusión. Los grupos de discusión son grupos abiertos y flexibles. Los focales tienen, como su nombre lo dice, son focalizados. Entonces, en el grupo de discusión hay una conducción, pero es un poco más abierta, tiene es menos directiva. En los grupos focales se va dirigiendo porque uno quiere exactamente algo y entonces tiene que llevar al grupo a eso, pero en el grupo de discusión no es así, en el grupo focal sí lo es. En el grupo de discusión, el moderador deja hablar al grupo, fluye, deja que el grupo fluya, pero en el grupo focal, el moderador es el que hace hablar al grupo, dirige el proceso. Ese tipo de grupo, el focal, la conversación tiene elementos más experimentales, en el de discusión todo es más reflexivo, se trata de un grupo que ya ha tenido experiencia y entonces puede detallar esos elementos en función de esa experiencia. La información ahí es más general en el grupo de discusión. Hay ejes a través de los cuales se va girando la conversación y también hay una diversificación de las variables, cosa que no ocurre en el grupo focal, donde la información es específica, es detallada, hay un estímulo para que ocurra la respuesta y entonces también las variables son en cierto modo homogeneizadas. Hay una diferencia con la entrevista a profundidad, el grupo de discusión regularmente trata de superar el problema o defecto que tiene una entrevista a profundidad, porque el que pregunta lleva las riendas, el entrevistado juega un rol más o menos pasivo. En el caso del grupo de discusión, como es flexible, todo el mundo puede salir a hablar e incluso en algunas ocasiones el tema puede llevar a una evolución mayor de los temas. Los instrumentos de recolección son sumamente importantes porque pueden garantizar, de hecho, que nosotros podamos tener éxito o no en una investigación. Algunas veces empezamos con un sinnúmero que podemos considerarla empíricas, ¿no? Y ya luego la construcción del propio instrumento es donde nosotros podemos darnos cuenta si estamos explorando todas las variables, si estamos haciendo la recolección de todos los conceptos y si lógicamente el diseño del trabajo vale la pena, si vamos a conseguir lo que estamos buscando con este proceso. Los formularios, que es uno de los instrumentos que más se utilizan, son una forma ágil de nosotros conseguir una gran cantidad de datos y que lógicamente nos apoyan porque con la memoria no es que nosotros vamos a lograr guardar detalles de informaciones, ¿no? Sino que con el formulario, ¿cómo nosotros podemos conseguir eso? Los formularios, por lo tanto, deben tener una planeación delicada, cuidadosa, para que al momento de nosotros tenerlos todos, entonces podamos conseguir lo que andamos buscando. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario en donde se recolecta una enorme cantidad de datos, pero fíjense cómo en una sola hoja, un formulario real de SENASA,
puede levantar un sinnúmero de datos y pueden facilitar que nosotros podamos obtener toda la información que era necesaria para obtener. Para elaborar un formulario, primero tenemos que decidir cuáles son los datos que vamos a colocar allí, ordenar los datos, o sea, que sea lógico. O sea, yo no puedo preguntar cosas profundas si no he preguntado lo simple. Y si no he preguntado quizás el número de cédula en un formulario, preguntar, ¿está casado? Entonces de repente, a menos que no sea para una encuesta, en este caso de este tipo de instrumento, pues no me favorece. Entonces, ordenar los datos que van a estar asentados ahí, considerar de qué manera serán las preguntas, si son preguntas, si se va a solicitar, como en el caso del que vimos anteriormente, respuestas directas, determinar cuáles son las características de esa población a la que se le va a aplicar el cuestionario y hacer, como siempre les he dicho, una prueba del formulario primero para ver cómo corre, para ver cómo funciona. Y luego entonces vamos a redactar el instructivo necesario, o sea, qué es lo que se espera que se llene en cada uno de los campos. Si volvemos atrás, vemos que en este formulario, de repente la fecha de nacimiento, que está en la primera línea, podrán notar ustedes que ahí en esa línea podríamos nosotros estar solicitando que se coloque primero el mes y luego el año, o el día primero y luego el mes, o el mes y luego el día. Si no se dice en lo que llamamos formulario, que debe estar en la parte posterior del propio formulario, es instructivo, ¿no? Que debe estar en la parte posterior del formulario, u en otro espacio que se haga de buen uso, de fácil uso de quien va a tutelar el llenado del formulario, pues tendremos un sinnúmero de respuestas que pueden generarnos dificultades. Fácilmente en la fecha, recuerden que tenemos 12 días que del 1 al 12 coinciden con los números de los 12 meses del año. Entonces, si no se coloca claramente qué es lo que va primero y después, podríamos estar enfrente a una situación en donde tenemos confusiones a la hora de nosotros hacer el análisis de los datos recolectados. Por eso es importante realizar esa prueba y tener también esos instructivos necesariamente hechos. En el caso de la encuesta, es un método que ustedes saben que es muy común. Se aplica una muestra representativa que debe ser escogida de manera muy delicada, muy certera. Este es un método que se utiliza para estandarizar eh, preguntas, para obtener mediciones principalmente de tipo cuantitativa de un grupo que puede ser incluso grande, pero que se debe seleccionar perfectamente para que pueda responder a las características muestrales que nuestro criterio de inclusión o exclusión de sujetos al estudio nos pueda permitir. Tiene ventajas, principalmente que los costos son bastante bajos porque podemos aplicarlo a una cantidad enorme de personas en un tiempo corto y ya hay muchísimos mecanismos, principalmente electrónicos, ¿verdad? Virtuales, en donde nosotros podemos aplicar encuestas sin necesariamente desplazarnos a ningún lado y esas herramientas entonces son las que nos hacen a nosotros trabajar y también ponernos al día de los resultados porque muchas no pueden traer todos los datos que se obtuvieron en una matriz de Excel que ya luego podemos transformarla en cualquiera de las bases y cualquiera de los software, porque teniéndola en Excel ya podemos moverlo a todos ellos. Es muy fácil la forma de nosotros obtener esos datos y se eliminan los sesgos que pueden realizar los investigadores o los ayudantes de investigación porque ya es un único instrumento que se envía a las personas. Y si las preguntas están bien construidas y permiten un buen llenado, pues entonces va a ser bastante fácil. Hay un menor requerimiento de personal, por supuesto, incluso una sola persona puede realizar ese trabajo y hay una posibilidad mayor de que entonces la información dada por los participantes se mantenga de manera confidencial o anónima. Claro que tiene desventajas porque el proceso es poco flexible, no hay forma de que la información
pueda profundizarse. No hay forma de aclarar dudas, sino que quien participa simplemente tiene que llenar lo que entienda, como lo entienda. Las personas que no saben leer y escribir, entonces ahí tenemos dificultades porque ellos solos no lo pueden llenar. Y se debe obtener muestras grandes para poder realmente tener representatividad. Resulta muy difícil algunas veces obtener cuestionarios que estén totalmente contestados cuando se trata de la forma física. En la forma electrónica, pues hay mecanismos para uno bloquear y que la gente tenga que llenar obligatoriamente cada pregunta, pero en físico es muy común que la gente deje campos en blanco dentro de las preguntas que se le hagan. Y al enviar el cuestionario, cuando se trata de envíos de enlace por correo, no necesariamente todo el mundo lo devuelve, lo resuelve, lo contesta, o tenemos la situación de que personas que comparten correo o cuando se mandan a instituciones o compañías, podría cualquiera responder y no necesariamente alguien con las características definidas en los criterios de inclusión. Tenemos fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos preelaborados, como son los anuarios, los censos, los boletines epidemiológicos que ustedes han estado viendo, lo importante que son para el registro ágil de los datos, de páginas de internet, ahí claro que de páginas que tengan certificación, que vengan de espacios de estudio, ahí nosotros podemos conseguir de periódicos, de revistas, estas son fuentes secundarias. Para las fuentes secundarias es importante nosotros analizar si son apropiadas para utilizar. Hay 4 preguntas que se recomiendan para uno analizar si debe utilizar cierta fuente secundaria o no. Primero, si es pertinente. Segundo, si es obsoleta. Tercero, si es fidedigna cuando la veracidad de la fuente de origen no es cuestionada. Cuarto, si es digna de confianza. Estas 4 preguntas son las que nos pueden ayudar a nosotros incluir o excluir la utilización de una fuente secundaria para nuestro proceso de investigación estadística. Aquí tienen una lista de posibles fuentes de educación secundaria que pueden facilitar muy bien el trabajo de investigación. En nuestro país tenemos diversas páginas electrónicas de donde nosotros podemos trabajar. Tenemos la página de la Oficina Nacional de Estadística, pero también tenemos páginas amplias como del gobierno mexicano que les invito a verlas para que ustedes puedan darse cuenta de cómo funcionan. Tenemos páginas como de la OPS, tenemos boletines epidemiológicos en la página del Ministerio de Salud Pública Dominicano, en la página de la Dirección General de Epidemiología, y está la de revistas científicas donde encontramos bases de datos enormes que nos pueden ayudar a sustentar información. Hay otra forma de clasificar los procedimientos o técnicas de recolección de datos. Estas son, por ejemplo, según el tiempo. Pueden ser registros permanentes, como los registros médicos, que son diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. El expediente clínico, por ejemplo. Tenemos los registros periódicos, como es el censo, que es cada 10 años, y los registros esporádicos, como las encuestas o los experimentos. Tenemos también la clasificación según la población en estudio. Entonces ahí tenemos, ejemplo, el censo, que es para toda la población, o una encuesta que es a través de una muestra. Existen 3 tipos de errores en el proceso de recolección de datos. Estos errores están fundamentados dependiendo del origen de los errores mismos. Primero, según ocurran en el observador. Segundo, en el método de observación. Y tercero, en el objeto o individuo que se está observando o estudiando. En el observador es cuando tenemos una limitación de capacitación para recolectar los datos. Entonces, en una técnica como la de observación, podríamos estar lidiando con una confusión extraordinaria entre una persona, un investigador y otro, porque tienen experiencias distintas. Algunas situaciones que estén relacionadas con el problema de salud que podría tener el observador y entonces que no le permita hacer algunas cosas, por ejemplo, que deba asistir a una entrevista a un lugar y entonces por alguna condición inmunológica se vea expuesto y prefiera realizar
la entrevista a distancia y se pierda de observar ciertos detalles, más otra parte de los investigadores sí puede hacerlo. Que tenga ideas prejuiciadas, o sea, que te manden a hacer una investigación y que tú tengas alguna situación de señalamiento respecto a los comportamientos, la forma de ser o la forma de vestir, de verse o los elementos generales que tenga el individuo que se va a trabajar o los animales, las plantas, lo que sea que se esté observando. Y por último, y el peor, que no sea honesto y que haya falta de ética, el inventar datos, el crear cosas que no existen. En el método de observación, entonces, podrían existir dos errores. Primero, cuando el instrumento no es válido, poco exacto o está mal definido, y ya al inicio de este video les estuve explicando lo importante que es tener esas características. Cuando los aparatos o métodos de medición no son sensibles o específicos, no tienen las revisiones, no están calibrados, no nos ayudan o no tienen las suficientes certificaciones para que en todos los sujetos que se han medido, pues tengamos los mismos resultados. Y tercero, tenemos los errores en el objeto o individuo observado, que están relacionados primero cuando los fenómenos a observar no se da la misma manera en todos los sujetos, sino que a uno de un modo, otro de otro. Por ejemplo, si realizáramos una encuesta donde aplicamos a unos en papel y a otros se lo mandamos por correo, entonces los de papel dejan una parte por llenar, eso nos deja a nosotros con un problema de sesgo. Cuando los individuos también podría darse lo del observador, tienen problemas de salud y entonces no pueden realizar las actividades que probablemente tengamos en observación. Tercero, cuando tienen bajo nivel de escolaridad o son analfabetos, iletrados, en donde entonces hay muchas cosas que ni lo comprenden o no pueden leer totalmente lo que se le da, o hay una situación de capacidades que no pueden desarrollarse y entonces no tenemos respondido a las cosas como queremos. O finalmente, cuando no quieren participar por desconfianza o seguridad. Estos tres tipos de errores pueden hacer que nuestro estudio estadístico pueda variar enormemente en su forma. Y es importante que nosotros entonces podamos comprender claramente y tratar de reducir lo más posible estos errores para tener la mejor investigación, los mejores resultados. Espero que cada uno de ustedes con esta presentación puedan haber comprendido de qué se trata la recolección de datos y que puedan también mejorar los procesos investigativos que en el futuro van a estar realizando. Recuerden que todos nosotros somos responsables de construir nuestro propio conocimiento. Bendiciones a todos y muchísimas gracias. Hasta un siguiente video. Bye.